vamos al tema número 2, y esto es súper interesante. Y acá vamos a pegarle un palito a los que gestionan guita. No necesariamente, vamos a dar un dato de la realidad. Y el dato de la realidad muy importante, que esto me llama poderosamente la atención que gente millonaria que toma muy buenas decisiones en su empresa no lo entienda, es que 9 de cada 10 fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden sistemáticamente contra fondos pasivos que no eligen en qué invertir, sino que eligen, o sea, no eligen, es decir, invierten en todo lo que hay. Por ejemplo, vos tenés fondos activos del S&P 500 que adentro de las 500 se eligen en 40 empresas invertir, y tenés fondos pasivos del S&P 500 que invierten en las 500 con algún criterio pasivo, que puede ser, por ejemplo, por market cap. Es decir, si la empresa vale 10 millones una y 1 millón otra, se compra una proporción acorde a 10 millones a la que vale 10 millones y una proporción acorde a un palo a la que vale un palo. ¿Está bien? Entonces, sobre esto empezamos con uno o dos datos, y esto lo dicen muchos libros, así que metí de forma diferente el mismo dato para que les termine de entrar en la cabeza, especialmente a los que son empresarios, los que son millos y que están tomando decisiones particularmente nefastas con su ahorro invertido cuando toman muy buenas decisiones en su propia empresa porque conocen el rubro. A Random Walk Down Wall Street, libro de Malkiel, tiene este gráfico que dice que en periodos de 15 años el 92% de los gestores profesionales de guita pierde contra el S&P 500, el 95% de los que manejan small caps pierde contra el índice S&P Small Cap 600, y el 82% de los fondos globales pierde contra el S&P Global 1200, y sorprendentemente o no tanto, el 95% pierde contra el S&P, que es un composite de mercados emergentes. O sea, los fondos activos de mercados emergentes pierden 95% contra el índice pasivo, una locura total. Otro libro, Winning the Loser's Game, te muestra de otra forma lo mismo, pero los fondos activos large cap, que básicamente compiten contra el S&P 500, 92% pierden en un periodo de 15 años. Large Cap Value Funds, es decir, los fondos que tienen filosofía de inversión en valor, la que yo sigo y profeso y dije al principio de este video, 79% igual pierde. Son los mejores gestores de capital, pero igual el 79% pierde contra un índice pasivo que es el S&P 500 Value. Después los Growth Funds, que por esto cada vez me convenzo más, el 98% de los gestores de capital que sigue a las empresas growth, que básicamente son las caras, que en teoría son caras porque tienen más potencial, el 98% pierde contra el índice pasivo que es el S&P Small Cap 600 Growth. O sea, son estas Small Cap y Growth. Y después en Real Estate, los fondos que invierten activamente en Real Estate, el 86% pierde contra el índice pasivo S&P United States REIT. Por lo tanto, otra forma de ver lo mismo que veíamos antes. Otro libro que también cuenta algo parecido, The Choice of Compounding, también muestra un periodo de 15 años y muestra todos los fondos estadounidenses contra el S&P Composite 1500. El 89% pierde contra el índice en un periodo de 15 años. En los large cap, el 92% pierde contra el índice. En mid cap, el 92% pierde contra el índice. Y en small cap, el 97% pierde contra el índice, lo cual es ya un sinsentido absoluto. Esto no es grave, esto es muy grave, pero no solo esto es grave, sino esto otro que voy a contar, que es lo que estoy mostrando en pantalla. No solo casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados, sino que el 80% ni siquiera sobrevive a largo plazo, es decir, a un periodo de 40 años. Y acá lo podemos ver. Este libro, que es The Little Book of Common Sense Investing de Bogle, te cuenta lo que pasó entre 1970 y el 2016. Y te muestra que de esta muestra de fondos, 281, que es más que el 75%, no sobrevivió. O sea, dejó de existir el fondo. Porque eran chotos invirtiendo, dejaron de existir. Entonces, inclusive los resultados que ya son deprimentes por default, son en la vida real aún más deprimentes porque tienen sesgo del sobreviviente. Es decir, se analiza siempre a los fondos que van sobreviviendo y los que van muriendo van quedando en el olvido. Un delirio total. Otro dato interesante es que yo, y acá esto es por lo cual todo lo que dije hasta ahora no es un palo fulminante a los gestores de capital, yo tomo el concepto de Power Law, que está en este libro de Power Law, que el subtítulo es Venture Capital and the Making of the New Future, de Sebastian Mallaby, o Sebastián para nosotros los latinos, que la Power Law lo que dice es que en un montón de cosas de la vida, por ejemplo en directores de cine, en futbolistas o en mi negocio, en corredores inmobiliarios, hay muy poca gente que gana mucha guita y mucha gente que gana muy poca guita. Y eso es una distribución Power Law,
que es el grafiquito que ven ahí, así, así, ¿está bien? Y lo que yo creo es que el éxito o no de los gestores de capital tiene que ver más con una distribución power, como pasa con futbolistas, con directores de cine, con vendedores inmobiliarios, lo que sea, donde los que van ganando avanzan a un ritmo exponencial cada vez mayor, muy diferente a una progresión lineal. Es decir, los que empiezan a ganar en alguno de estos juegos empiezan a ganar cada vez más rápido. El futbolista que logra entrar en un club de primera empieza a ponerse en un juego de interés compuesto donde va a ganar cada vez más, cada vez más, cada vez más, excepto que la cae por alguna razón. El director de cine, cuando pega el primer éxito hollywoodense zarpadísimo, después ya va a tener otro interés compuesto, ¿está bien? Los corredores inmobiliarios lo mismo, empiezan a relacionarse con ciertos clientes de mayor ticket y van para arriba, mientras que la general está ahí languideciendo en la muerte. Creo que en la gestión de capital pasa lo mismo, entonces no es algo curioso esto de que el 90% pierde contra el índice, son unos chotos, sino que esa es la forma en la cual funcionan casi todos los negocios que tienen esta dinámica Powerlaw. Pero sí, la conclusión que quiero sacar de este tema es si se puede o no detectar a los ganadores antes de que sean ganadores. Porque miren esto que muestro en pantalla. Inclusive Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, y después voy a mostrar cuál es el retorno de Warren Buffett, porque hay un montón de pelotudos que le pegan a Warren Buffett, tipo un random que no ganó un mango en su vida, le está pegando a Warren Buffett, es una cosa espectacular. De locos. Inclusive Warren Buffett pierde, o perdió históricamente contra el mercado, 1 de cada 3 años. Entonces, si vos vieses acá solamente un pedacito acá de 2-3 años, dirías, che, pero esto parece ser suerte. Entonces no lo podés ver hasta que no pasa un periodo muy largo de tiempo. No podés identificar al que tiene suerte de al que está preparado para que le vaya bien. Entonces, la conclusión para mí de toda esta parte, de la parte 2 de este video, es que es muy difícil detectar quién es un buen gestor de capital, ¿está bien? Y esta otra parte que está muy buena, que está sacado del libro Bogle on Mutual Funds, compara, el amigo John Bogle, que ya falleció, pero podemos seguir aprendiendo de él, compara qué pasaría en un concurso de tirar una moneda y cómo se distribuiría el ratio, en este caso es de heads to tails, pero no importa, los dos lados, y que obviamente tendría una distribución de campana de Gauss porque es por azar cada una de las vueltas y se van acumulando los distintos escenarios de azar, y los resultados posta de lo que pasa en la vida real con 100 gestores de capital profesionales, y ven cómo se parece mucho esta distribución en este periodo que tomó Bogle con esta distribución del azar. Entonces hay algo curioso, y acá me quedó medio mal, voy a achicar esto para este lado, así pueden ver mejor el gráfico. Y ahí, mejor así. Que vos tenés acá algo que está totalmente fuera de la campana de Gauss. Acá en este pedazo tenés también otro pedazo que está fuera de la campana de Gauss. Y acá también tenés otro pedazo que está fuera de la campana de Gauss. Entonces acá puedes decir, che, bueno, igual es por azar, pero es una distribución que no es gaussiana. O podés pensar, che, si todos estos que están acá, que son la excepción a la regla, tienen ciertos traits en común que no son invertir en lo mismo exacto, y acá viene una anécdota muy buena y dejo de compartir pantalla para contarla, que es que, por ejemplo, los que creen en los mercados eficientes cuentan todo lo que acabo de contar y después te dicen, bueno, nadie le puede ganar al mercado, los precios se ponen de forma eficiente y bla, bla, bla. Y lo que dicen es, si pones a un montón de monos tirando una moneda, algún mono va a sacar 20 veces cara y los demás monos van a pensar que es el rey de tirar moneda, y cuando tire la 21ª vez, todos van a pensar, ahora va a sacar cara, es un capo, la tiene clarísima, no sé qué, y sigue siendo por azar. Entonces lo que dicen muchos fanáticos de la teoría esta es que los resultados son siempre por azar y que razonablemente vas a tener un Warren Buffett, un Charlie Munger, un Keynes, que son cracks de la inversión. Lo que respondió Buffett en un debate muy interesante al respecto es, che, eso podría tener sentido, yo podría ser una excepción, digo como si fuese Buffett, yo podría ser una excepción, pero sin embargo, si todos los que somos excepciones compartimos, por ejemplo, que fuimos educados por el mismo profesor, y ahí, bueno, continúa el debate, ¿no? ¿Cómo seguía esta lógica, ¿no? Entonces el defensor de los mercados eficientes le respondía, y sí, obvio, pues si tienen el mismo profesor, probablemente estén haciendo lo mismo, entonces no deja de ser por azar, sino que es, en vez de ser una muestra,
tipo de 5 personas, son 50 porque los 50 hacen lo mismo porque tienen el mismo profesor. Entonces, como en vez de 5, este es el profesor de todos ustedes 50, entonces por eso pasa lo que está pasando. Y lo que respondía Buffett a eso es, no es así. Así sería si, por ejemplo, no sé, un cura en algún lado dice, muchacho que compra Coca-Cola, que eso ha pasado en un pueblo estadounidense, que en un momento fue el pueblo más rico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un chabón que era muy influyente, que convenció a sus vecinos de comprar acciones de Coca-Cola. Un montón de gente después se olvidó, no le dio demasiada bola a esos $1000 o lo que sea que habían puesto en las acciones de Coca-Cola, y con el tiempo fueron todos millonarios en el pueblo porque había un chabón que era muy convincente que los había convencido de comprar acciones de Coca-Cola. Entonces ahí no dejaba de ser azar, solamente que uno había sido muy convincente. La respuesta de Buffett a todo este dilema era, che, está todo bien, pero nosotros tuvimos de profesor a Graham y aprendimos un montón de cosas, pero cada uno de nosotros compró empresas diferentes y tomó decisiones diferentes que según tu teoría tendrían que ser todas por azar. Entonces, ¿cómo explicas? Y escribió un paper que está buenísimo, que no viene a la charla de hoy, que se llama The Super Investors of Graham and Dotfield, que Graham y Dodd eran los dos profesores que enseñaban Security Analysis, creo que la materia se llamaba así, que era el inicio de profesionalizar el análisis de las acciones como pedazos de empresas y analizar a las empresas para ver si podían o no revalorizarse con el correr del tiempo. Así que súper interesante esto. Excepciones a la regla hay muchas, y muchas de esas excepciones a la regla no se conocen hasta que no pasó el tiempo. Una de esas excepciones a la regla es Keynes, cosa que un montón de gente no sabe porque piensan que Keynes lo único que hizo fue inventar lo que hoy los argentinos utilizamos para mandar frutas e intervenir la economía fervientemente. Pero sin embargo Keynes era un gran inversor, y en los años en que estuvo al mando de este fondo, le sacó el 13,2% anual a su guita. Él operaba en el Reino Unido, y en ese periodo de un montón de años, entre 1928 y 1945, fíjense que está toda la crisis del 30 metida en el medio, el mercado de UK en general tuvo 0,5 de retorno negativo, o sea, estuvo por debajo del cero. Le agarraron el peor periodo que le podría haber tocado a alguien, le tocó a Keynes. Fíjense que hay años que el mercado en general se hacía mierda, tipo 1930 20% abajo, 1931 25% abajo, 1932 5% abajo, 3 años seguidos de baja de fulminante, y sin embargo el retorno de Keynes en todo ese periodo el 13,2% anual versus un negativo de UK. Otro es Charlie Munger, que entre 1962 y 1975 con las Munger Partnerships le sacó 20% anual compuesto a su guita cuando el mercado en general subió 5%. Y otro es Buffett, que esto es un delirio ya. Entre 1965 y la actualidad, Buffett le sacó 19,8% anual compuesto a su plata, esto es en Berkshire Hathaway, y el mercado en general 9,9%, el 10% que hablábamos en periodo largo de tiempo, porque este ya sí es un periodo largo de tiempo, también porque Buffett está viviendo muchos años. Pero previo al 65, Buffett tenía unas partnerships propias, y previo a eso hacía negocios por separado antes de tener partnerships. En consecuencia, los primeros años multiplicaba el capital aún más zarpadamente, pero cuando empezás a tener más guita es más difícil. Y hace como 30 años que Buffett ya dice, no, ya tengo mucha guita, no voy a poder seguir ganando al mercado, y le sigue ganando al mercado sistemáticamente. Lo cual también es algo curioso. Los mejores inversores de la historia de la humanidad, que son estos 3 ejemplos nada más, Warren Buffett, Charlie Munger y Keynes, en general cuando los escuchabas hablar, y me refiero a leerlos, pero me los imagino hablando lo que escribían, en general tienen un discurso de, che, me fue súper bien hasta ahora, pero de acá en adelante probablemente me vaya mal porque ya me fue muy bien. Y sin embargo, sistemáticamente le sigue yendo muy bien. Hace poco falleció Charlie Munger, un crack total, así que queda Buffett de estos 3 ejemplos. Otro ejemplo interesante para ponerle un tope al delirio místico que mucha gente piensa ganar con su propia plata es cuál fue la mejor empresa entre el año 57 y el 2012. Un corte que saqué de uno de estos libros, me olvidé poner la capturita de la pantalla del libro en esta slide. Pero la empresa que más guita le sacó al capital invertido fue Philip Morris, que entre el 57 y el 2012 le sacó un retorno del 19,47% anual. Y la segunda, Abbott Labs, la tercera, Coca-Cola. Y fíjense que Coca-Cola, Colgate, Bristol Myers, Pepsi y un par más que están ahí, están más o menos en el 15% anual. Después Philip Morris está en el 20% anual. Y después, lo dije antes, el S&P en su conjunto está en el 10% anual. Entonces, che, si alguien le saca más que el 20, es una locura total, ¿no? Es un delirio. ¿Y quiénes están ahí? Ejemplos. Por ejemplo, empresas concretas. Monster Beverage. Entre
1986 y la actualidad, o en realidad el 2022, el Compound Annual Growth Rate, también algo muy interesante para que googleen eso, el CAGR que está ahí puesto, 26,6% por 37 años. Sin embargo, para vos ganar ese 26,6, te tenías que fumar entre enero del 93 y diciembre del 95, 84,5% abajo. Ponías $100.000, tenías 15.000. Eso no se lo banca a nadie. Sin embargo, y acá viene el twist final de por qué los mejores inversores son los mejores inversores. Si alguien creía y veía la visión de Monster Beverage y lo entendía la empresa y veía que iba a ir para adelante, que iba a tener una composición de capital descontrolada y tenía la capacidad de reinvertir la guita a tasas de retorno ridículamente altas y podía seguir remitiendo más y más y más y más guita, bueno, cuando bajaba 85% entre el 93 y el 95, quizás una persona inteligente compraba más en vez de vender. La abrumadora mayoría de la gente se hubiera cagado hasta las patas y hubiera vendido. Lo interesante acá, el retorno del 26,6 va agarrado de una mayor volatilidad, que es lo que también cree mucha gente, que hay una correlación entre mayor volatilidad y mayor retorno. Yo tampoco creo eso, lo vamos a ver más adelante. Ejemplo número 2, Berkshire Hathaway, que lo mostré recién, en este corte, que es un periodo de tiempo más chiquito, en vez de 19,9 que veíamos recién o algo así, era 20,5 por 46 años el Compound Annual Growth Rate, y la máxima baja se daba entre el 2007 y 2008, perdiendo el 51%. Inclusive Berkshire Hathaway, la mejor empresa del mundo, 51% abajo en un momento, pero que este 51 se parece a lo que bajó una cartera diversificada de acciones. En consecuencia, de acá viene el twist sorprendente, Berkshire Hathaway le sacó el doble de retorno que el S&P, lo que es una locura en un periodo largo de tiempo, si hacen la cuenta esto es una locura, con la misma volatilidad. ¿Se entiende? Sacó el doble de retorno con la misma volatilidad. Por eso tiene el tilde verdecito. Tercer ejemplo, Booking. Booking, desde que cotiza en bolsa en el año 2000, sacó 17,7 de Compound Annual Growth Rate durante 23 años. Sin embargo, en el 2000 perdió 97,2. Si vos te bancabas el 97,2 y seguías firme, le sacabas 17,7 anual. Imagínense cuál es el retorno del que entró en diciembre del 2000 y compró $100.000. No, chau chipalito. Un delirio total. Otro ejemplo, Amazon por 25 años, 14,2%. Y el último ejemplo, que está al nivel de Berkshire Hathaway, que es Google, pero como el periodo de tiempo tampoco es tan largo como el de Berkshire Hathaway, veremos si se mantiene así. En el 2008 fue lo máximo que perdió, 55%, muy parecido a una cartera diversificada de acciones, y sin embargo el Compound Annual Growth Rate de Alphabet es del 13,1%, por lo tanto de vuelta acá tenemos otro ejemplo que le han sacado más retorno a su plata sin asumir mayor volatilidad. Entonces estos dos ejemplos podrían ser una excepción para la regla que todos creen que es que a mayor volatilidad mayor retorno, o podría ser una prueba de que se puede ganar más guita sin asumir más riesgo. Discutible. Otra captura muy interesante que sale del libro de Best Investment Writing, también ese volumen 2, el amarillo, es un cruce que no lo vi en otro libro y esto me gustó mucho, que es cuántos años invirtieron profesionalmente las personas y qué retorno anual le sacaron a su guita. Y van a ver que hay mucha gente que le sacó retornos muy altos a su plata, pero que sin embargo estuvieron muy pocos años trabajando de inversores profesionales. En consecuencia, si vos no pasaste el año 20, que ni siquiera Benjamin Graham lo superó, pero si vos no pasaste el año 20, como que puede haber sido suerte, siempre queda esa duda. Yo no creo que lo de Benjamin Graham haya sido suerte, pero alguien puede creerlo y es más discutible. Sin embargo, los que superaron el año 20, por ejemplo, como Templeton, que estuvo casi 40 años ganándole a los índices que le competían, o Soros, es una locura esto. Y ahí ya hay un montón de cosas para aprender de estas personas. Y lo que está acá en el eje izquierdo, el vertical, no es el retorno anual, sino es el suprarretorno, si se quiere. O sea, lo que le ganaron por sobre el índice. ¿Está bien? Si el índice era 10% y Templeton está acá en el 5%, quiere decir que le sacó 15 en vez de 10. Y cuando vos haces la comparación de 15 en vez de 10, te caes de culo. Y eso lo podemos hacer también tipo como googleando Compound Interest Calculator y lo podemos hacer juntos porque es interesante. Vamos a googlearlo juntos, Compound Interest Calculator.
lo pongo en pantalla, si lo vemos todos y lo hacemos juntitos. Y entro al primero, investor.gov, y ponemos acá, Initial Investment, pongámosle que ustedes empiezan con 100 lucardas y no ahorran nada nunca. O al contrario, empiezan con cero, pues son de clase media, no tienen un mango, pero empiezan a laburar muy bien, a ganar guita, qué sé yo, y ahorran todos los meses, no sé, pongámosle $500 por mes. ¿Cuántos años? 40 años de una carrera laboral, desde los 18 hasta los 68. Y acá viene la joda máxima. ¿A qué tasa? Supongamos a la tasa del mercado en general, 10%, sin variaciones, bla, bla, bla. Terminás el periodo este con $2.600.000. Pero guarda, el 10% es bruto ante impuestos e inflación. La real es 6,6. Entonces, al 6,6, esos $500 por mes en su carrera laboral es un palo verde. ¿Está bien? Esto mucha gente lo alcanza. Pero sin embargo, si vos sos Templeton y en vez de sacarle 6,6, estás 5 arriba del índice, entonces estás en 6,6 más 5, 11,6. Entonces acá pones 11,6 y vas a calcular. En vez de un palo, termina con 4 palos 200 o 4 palos 119.000. Esta es la diferencia y esto es lo que no nos da el cerebro porque se nos complica mucho interpretar el interés compuesto. Pero Templeton acá con 5% más por 40 años hizo eso. En vez de un palo, 4 palos y medio. Y si hubiera tenido capacidad de ahorro de 5 lucas, por ejemplo, en vez de 10 palos, 45 palos. Y así. ¿Está bien? Y estos son montos muy alcanzables, no son tipo ahorrar $100.000 por mes. ¿Está bien? Entonces Warren Buffett, Philip Carret, Walter Schloss, Shelby Davis, Soros, John Templeton y todos los que estén acá después del año 30, muy interesantes. Vamos a ir a uno o dos temas más. Bueno, son varios temas más, así que no sé cuánto va a dar este video.